Para un buen desempeño de las actividades laborales y con la finalidad de fomentar la cultura de la seguridad y el buen uso del equipo de protección personal, EPP, es fundamental la participación de los supervisores, jefes de áreas y líderes de cada empresa en el contexto de buen uso y mantenimiento y control del EPP. De igual forma, debe dar el ejemplo utilizando cada vez que se esté expuesto a un riesgo laboral. Esto lo dijo Yamina Dorles Pérez, supervisora de seguridad industrial en áreas de plataformas petroleras, oficial de seguridad y salud ocupacional en la empresa Translink, médico voluntario en la Fundación Salesiana, niño de la calle y socio fundador y secretario de la Asociación de Servicios de Asesoría en Prevención de Riesgo Laboral, ASOPRE. Bueno, vamos a comenzar con la participación del doctor Soriano. Buenas tardes con todos, compañeros de Latinoamérica. Un gusto estar aquí presente gracias a la invitación de la organización ASOPREC para la capacitación el día de hoy. Como yo les comenté, esto es un plus de lo que nuestro compañero Gaspar dio sobre administración y gestión de los elementos de protección personal, en el cual él dio ahí un pequeño abreboca sobre cómo se debe llevar la gestión en la dotación, análisis de qué tipo de elementos de protección personal se debe de tener. Actualmente, como anécdota, me encuentro como responsable de los departamentos de seguridad y salud de 2 empresas en las cuales, por la maestría y por el nivel de riesgo de ambas empresas, en este año, por los eventos que se han suscitado, pues estoy a cargo de las 2 ramas de la prevención, tanto de la seguridad y como de la salud. Cuando nosotros los médicos hacemos nuestra matriz de elementos de protección personal, es una matriz sencilla, pero cuando esta matriz tiene que ser soportada con evidencia para asignar un presupuesto, dotación, qué tipo de elemento de protección personal se debe de comprar, cuáles son las características. Entonces, ahí conocí el término matriz de EPP. Y como lo dijo en algún momento el ingeniero Vega, de una de las empresas contratistas, yo quiero ver una matriz que sea viva. Yo no entendía qué significaba que sea viva una matriz de elementos de protección personal. Y con la investigación, con la charla que dio Gaspar de México, entonces el día de hoy les presento un trabajo bonito, espero que les agrade. Y el archivo Excel, ¿sí?, se va a encontrar dentro de la viñeta descargas de nuestra página web. Y se me ha ocurrido un sinfín de ideas cómo hacerla viva ese archivo, que en su momento los vamos a ir actualizando poco a poco ese gestor. Entonces, sin más preámbulos, vamos a proceder a comunicarles lo aprendido con Gaspar y lo que aprendí en la investigación para presentarles estos datos en base a mi evidencia, medicina basada en mi evidencia. Entonces, bienvenidos compañeros latinoamericanos. Este proyecto cada día está creciendo más, ¿sí? De a poco, con cada día que pasa se va afianzando más. Seguimos. Bueno, mis antecedentes y aquí. Esta es una captura de pantalla del documento. Es el conjunto de aprendizaje. Me quedó muy bonito y espero que lo sepan aprovechar. Es una matriz estándar que puede ser aterrizada a la realidad de cualquier giro de negocio, inclusive el giro de tipo hospitalario. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la capacitación el día de hoy? Definir cuáles son las herramientas que necesitamos para nosotros poder evaluar el diseño de nuestra matriz de EPP. Conocer técnicamente cuáles son las partes de la matriz, ¿sí? Desde una matriz muy sencilla, como la que ustedes ven en las filas, cuáles son los EPP que voy a utilizar,
cuál es la normativa, y en las columnas, en la primera columna, pues cuáles son los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que debe de contener la matriz para que pueda, como dice el ingeniero Vega, que pueda estar viva, ¿ya? Y cómo debemos presentar la matriz, ¿sí? Que es el archivo en Excel que les detallo al final. Como les acabo de indicar, esto es se podría decir la palabra, la toma de ideas, base y fuentes de la charla que nos dio Gaspar, ¿sí? Cuando él habló sobre la gestión en la administración de los EPP. Entonces, él nos refirió que nuestra evaluación de riesgo, cuando ya hemos catalogado el riesgo, en qué tipo de riesgo es, cuáles son los planes de acción, y si no hemos podido controlar el riesgo en la fuente, en el medio, pues nos toca hacer la inversión de controlar el riesgo en el individuo. Pero, ¿qué debemos de conocer? Debemos de priorizar qué segmentos del cuerpo son los que vamos a proteger acorde a cuál riesgo es el que me puede provocar una lesión, y conversando con el médico ocupacional, pues esta lesión, cuál es el impacto que pueda provocar en el caso de un accidente, o si lo omito, en el caso de una enfermedad profesional, y qué tipo de incapacidad voy a tener, ¿sí? Entonces, cuando yo adopté las funciones de seguridad y cuando me consultaron sobre la matriz de riesgo, me fue un poco más fácil soportar con datos médicos la compra o no de un EPP. Y lo pusimos en práctica al 100% cuando nos tocó hacer la compra del EPP para bioseguridad, ¿sí? En su momento, el conocer el mecanismo de contagio del COVID, el conocer la vía de transmisión, el conocer la complejidad de la enfermedad, el conocer la cantidad de asintomáticos que existe y por qué se debe utilizar la mascarilla, sirvió para que se pueda dar una frecuencia de cambio, una calidad de EPP acorde a los productos que nos llegaban, porque hubo un tiempo en que no había ni siquiera una mascarilla KN95, o sea, ni siquiera esa mascarilla hubo en algún momento en el Ecuador, ¿sí? Luego de que empezaron a ver las importaciones y las dotaciones por parte de China, incluso las dotaciones, ¿cómo se llama? Esta de aquí, donaciones, ¿sí? Entonces se saturó el mercado y se pudo llevar. Entonces, ese conocimiento colocado en la matriz, como lo vamos a ver, ayuda bastante. ¿Qué nos dijo en su momento Gaspar? Necesitamos conocer cuáles son los tipos de riesgo asociados, indiferente a si están controlados o no, en el caso de que se pueda provocar, cuál es la región anatómica que vamos a proteger, ¿sí? Y cómo la vamos a marcar, cuál es el EPP correcto, porque haciendo la matriz me di cuenta de que guantes hay de diferente tipo, botas hay de diferente tipo, visores hay de diferente tipo. Entonces, conociendo el giro del negocio, ¿sí? Por ejemplo, un taller de torno y fresa, en los que hay soldadura, máquinas con calores, entonces necesitamos gafas que aguanten la proyección de objetos, que no se rayen con facilidad y que resistan el calor, ¿ya? Aparte que estas gafas traten de que no se opaquen con el cambio y la humedad, el cambio de temperatura y la humedad. Entonces, todas esas características son las que catalogan el evento de poder saber qué hacer con el equipo de protección como trabajador. Es algo que por lo general se espera que salga como el sombrero del mago. Alguien debe decirnos, si es que a alguien se le ocurre preguntar cómo uso mi EPP. Normalmente en las empresas que son ya más complejas, más completas, que tienen más años y que requieren maximizar su productividad, la seguridad al último de los niveles lleva el elemento de los equipos de protección personal, como ya lo indicó el doctor y como cualquiera lo puede indicar dentro de lo que es la gestión de seguridad. Entonces, el EPP como tal
requiere una formalidad. Y esta formalidad ustedes la van a ver de muy buena manera explicada por la matriz que el doctor ha desarrollado y que va a estar, como se indicó, en evolución. Nada es perfecto al 100% y todo es perfectible. Ya, Los niveles de riesgo son los que guían para poder determinar qué equipo de protección se va a utilizar en función de un equipo multidisciplinario. A continuación, el doctor va a continuar, valga la redundancia, con su presentación. Cualquier cosa, estaremos aquí presentes y apoyando. Continuando con el slide presente, entonces, el EPP, una vez asociado al riesgo, a la zona que vamos a proteger, ¿cuál es el que vamos a escoger? Y en la partecita, ¿cuál es el que vamos a escoger para poder presentarlo de esta forma? Necesitamos conocer cuáles son las características de resistencia, si existe en el país la norma para poder solventar esas características de compra al departamento dueño del dinero para que pueda comprar ese tipo de EPP, ¿sí? Entonces, dentro de las matrices de riesgo en las cuales se buscó cuál es la forma de presentar la información, se detalló que se utilizaba una plantilla como esta, pero se le agregaba cuál era la normativa que se rige en el país para el uso de acuerdo al giro del negocio sobre ese EPP. Ahora, la forma de cómo mostrar una matriz de EPP existen varias. Podemos presentarla en un documento tipo Word, ¿sí? En el cual detallamos cuál es el área de trabajo, cuáles son las áreas a proteger, cuál es el EPP que vamos a escoger, ¿sí? Detallando en el EPP cuál es el factor de riesgo que vamos a atenuar con su uso. Y aquí, cuáles son las especificaciones y algo que me llamó la atención, ¿sí? La vida útil. Es decir, cuánto tiempo dura el uso del PP, cada qué tiempo se debe de reponer o cuál es la frecuencia de cambio. Entonces, tomando en consideración esta plantilla, se agregó esa línea, ¿sí? Dentro de el esquema de matriz que nosotros vamos a explicar. ¿Y por qué se le detalló de esa forma? Porque en su momento, a lo menos cuando me tocó hacer la matriz de equipos de protección personal de bioseguridad por el tema de la pandemia, la gerencia me preguntó, en lo que va del resto del 2020, ¿cuánto dinero voy a invertir en esto? ¿Cuáles son los EPP estandarizados que se pueden utilizar para esto? ¿Sí? ¿Y cuál es la frecuencia de cambio? Dos situaciones que en su momento, cuando me hicieron esa pregunta, me quedé con pajaritos en el aire, porque una cosa era cuánto es lo que voy a gastar en exámenes ocupacionales, cuáles son los proveedores y cuál es la lista que voy a utilizar por cada uno de los usuarios. Entonces, con esa información la pasé a los EPP de bioseguridad y pude dar una respuesta. Y en base a esa experiencia coloqué en esta lista cuál es la cantidad y la frecuencia que se va a utilizar para luego sacar en otra tabla, que esa sí no está hecha, en otra tabla, cuál es el costo a nivel anual, porque los presupuestos son anuales, ¿sí? En todo el año, ¿cuánto voy a gastar? A nivel gerencial no se ve en el mes o en el primer trimestre, sino el valor total divídamelo para todo el año para el número de colaboradores. Inclusive, cuando lo hacemos de esa manera, cuando se va a contratar a alguien o se va a licitar para realizar algún mantenimiento con alguna empresa que nos contrata como contratista, poder poner esos valores del plan de vigilancia y los EPP que se van a utilizar para esas dos nuevas contrataciones que se vayan a realizar para realizar ese tipo de actividad en el tiempo que vaya a durar ese proceso. Recordando que el EPP es personal, o sea, no se puede intercambiar. Entonces, ¿cuáles son las solicitudes más comunes? Presénteme algo que sea simple y sencillo, algo que he aprendido ahorita reportando con directivos, es resúmamelo en 4 diapositivas, resúmamelo en 2 hojas, quiero dibujitos, ¿no? Quiero colores, no quiero letras, entonces simple y práctico, ¿ya?
Pero lo que dicen ellos, deseo conocer lo más relevante, Henry, o sea, lo que me impacte y lo que yo pueda analizar costo. Y ahí viene la tercera, me interesa saber cuánto voy a gastar, cuánto me va a costar, ¿sí? Y lo último, en las palabras del ingeniero Vega, quiero que sea dinámico en el tiempo y que se pueda actualizar en el tiempo. Entonces, bajo todas estas solicitudes de la alta gerencia y de directivos y de jefes de seguridad que nos permiten el ingreso a las empresas, entonces he desarrollado un pequeño híbrido. Primeramente, para realizar esta gestión, busqué en la literatura cuáles son los EPP acorde a una actividad estándar. Entonces, de 34 actividades, encontré una lista de equipos de protección personal y los que más se repetían los coloqué en la fila, ¿sí? En base a esa fila se puede quedar con esas selecciones o eliminarlas. Luego, en otro grupo de modelos de matriz de elementos de protección personal, se identificó de que todas tenían un patrón común, lo que les decía, la norma, ¿ya? ¿Cuál es la normativa relacionada a ese EPP? ¿Quién me lo pide? ¿Sí? ¿O cuál es el estándar mínimo de seguridad que debe tener ese EPP para atenuar ese factor de riesgo? Entonces, se colocó en la matriz de nosotros, ¿sí? Una línea en la cual esté la normativa y lo que he aprendido desde el punto de vista legal, la normativa asociada al giro de negocio. Es decir, que si yo voy a trabajar en construcción o minería, entonces voy a tener que solicitar, revisar todo lo que es la normativa de ese giro del negocio y todo lo que tenga que ver con EPP, en el caso de Ecuador, la norma INE, asociada a esos equipos de protección personal. Luego, otro parámetro que se repetía era los cargos. Y esta matriz de EPP, bien sencilla, pero bastante simpática, los dividía en dos grupos, cargos operativos y administrativos. ¿Sí? Operativos que andan con la materia prima y ejecutan los procesos, administrativos los que llevan el control documental. Entonces, allí se observó que todos los puestos de trabajo de una empresa se remitían a dos, operativo y administrativo, como en la lista de los puestos de trabajo, perdón, la lista de los EPP y cuáles son las características y para qué se van a utilizar. Entonces, en esta matriz indicaba cuál es el uso que se le va a dar. Y lo que se tomó de esta matriz es la reposición, ¿sí? La cantidad en el año, ¿sí? Porque los presupuestos son por un año. No un año calendario. Generalmente los presupuestos se hacen de noviembre a noviembre de cada... Y la primera matriz que yo tomé para hacer mi matriz de EPP fue esta, en la cual estaban los elementos de protección personal y los puestos de trabajo, ¿sí? Como no era el responsable neto de la seguridad, la normativa no la colocaba, pero ahora con las funciones de seguridad. Entonces me interesa bastante y para hacer la compra, pues las especificaciones técnicas o la normativa que necesito para que puedan ser compradas los EPP acorde a la actividad. Ahora, gracias. Ahora les voy a presentar el documento que se elaboró, ¿sí? El nombre le puse matriz estándar de EPP, médico Henry Soriano, ¿sí? Esta matriz va a estar en la plataforma de ASOPREC y aquí está. Tomé los dibujitos de la presentación de Gaspar. ¿Qué es lo que coloqué aquí? La normativa está vacío para que ustedes, mis queridos usuarios, ¿sí? Puedan colocar la normativa acorde a su giro de negocio. Por ejemplo, y en la que hice para lo que es en ambas empresas, ¿sí? El plan de retorno laboral, el caso del COVID. Entonces, esta es en base a esta forma es que se la puede detallar. Por ejemplo, ¿cuál es la normativa que rige en Ecuador para los EPP del plan de retorno, para prevención del COVID-19? El plan de retorno laboral. En ese plan de retorno laboral se detallaba de acuerdo al giro del negocio, ¿sí? Se lo dividió en dos grupos. Los negocios de tipo salud que tienen contacto con pacientes y los negocios
que no tienen que ver con la salud. Y en esos negocios se los subdividieron en transporte, comercial, hospedaje, restaurantes, ¿sí? Manufactura, etcétera, ¿sí? Y de allí se utilizó la subclasificación, contacto directo con personas, contacto indirecto, ¿ya? Y en la parte de salud, contacto directo con enfermos y contacto indirecto. Y en el directo era con las secreciones e indirecto el personal de atención ambulatoria o administrativa. Entonces, en base a eso, que lo que elaboré en ambas localidades, ¿sí? Mascarilla, en el tiempo no había stock suficiente de las 3M, ¿sí? De las N95. Entonces se utilizó la mascarilla de tela, pero ¿qué tipo de tela se buscó? Luego, cuando ya hubo la dotación, la mascarilla KN95, el traje de bioseguridad, la careta facial, la bata quirúrgica. Aquí el traje de bioseguridad específicamente para el médico ocupacional. Y se puede, bueno, en su momento se utilizó acá en Ecuador el traje de bioseguridad, ¿sí? Aunque un compañero en una de las charlas dijo que no sirve, es como el traje de Teletubby, porque eso se debe utilizar en los trabajadores propios de la salud que tienen contacto con las secreciones, y el traje de bioseguridad debe ser completo con la careta facial para evitar que ingrese. ¿Por qué? El traje de bioseguridad lo que no cubre es la parte más susceptible de contagio, que son mucosa de los ojos y la mucosa respiratoria. Entonces, ¿cómo se lee o cómo se trabaja con este tipo de matriz? Y aquí viene la parte de la cuantificación para poder sacar el presupuesto. La dotación, considerando que la matriz debe de ser evaluada para dotación de insumos en el año, es decir, la cantidad. ¿Cuántas mascarillas de tela? Poniendo el ejemplo, no porque sea el tema COVID lo más importante, sino es por el tema que ahorita se solicitó sacar presupuesto o asignar presupuesto para la compra de estos insumos que no estaban considerados en ningún presupuesto, ¿sí? Ni siquiera en el presupuesto de salud de las áreas hospitalarias o de consulta. Entonces, la mascarilla de tela, hay mascarillas que duran hasta 60 lavadas, entonces dividimos nosotros 60 lavadas, son 2 meses, serían una mascarilla cada 2 meses para que laven un día y la sequen y la van, serían 2 mascarillas cada 2 meses, entonces cantidad 12. Y aquí tenemos, bueno, aquí en hasta 6, le podemos aumentar aquí en tabla, insertar, aquí 12 en el año, 12, ya, cantidad 12, frecuencia de cambio, ¿sí? Cada 2 meses, cada 60 días, entonces ahí ya tenemos un estándar. Si se marca en verde, quiere decir que ese equipo de protección personal se va a utilizar. En un próximo capítulo, cómo sacar el presupuesto de la matriz, lo vamos a colocar en una hojita extra y se los vamos a actualizar, ¿ya? Para que lo tengan. El traje, la mascarilla N95, ya cuando existen, pues actualmente la mascarilla N95, N95, el fabricante dice que dura máximo 6 horas, ya. Acá en Ecuador las estamos haciendo durar hasta 5 días, entonces el cálculo sería 4 mascarillas por mes, 48, entonces aquí la misma cantidad, 48. Para colocar el número 48 vamos a tabla, vamos 48, cantidad 48, 48, frecuencia de cambio 4 ya por mes. En verde quiere decir que ese equipo de protección personal se está utilizando y aquí la frecuencia y las cantidades. Por ejemplo, nosotros los médicos debemos utilizar cascos si amerita, ¿sí? En la actividad laboral que utilizamos, si es industria o es sector de la construcción. Guantes, generalmente utilizamos los guantes de látex para examinación. Aquí estos numeritos ustedes los pueden cambiar aquí en la columna tabla, ¿no? Aquí se los voy a dejar sombreado, que esta es la frecuencia. Y cómo ustedes hacen crecer aquí para aumentarles, ustedes se sombrean, clic derecho, insertar, desplazar hacia abajo, y ahí se desplaza y aquí colocan las cantidades que ustedes manejen de acuerdo a su realidad. Guantes de látex, guantes de nitrilo,
Si nosotros en nuestra industria hay exposición al ruido y hacemos inspecciones, pues necesitamos tener dentro de nuestro EPP, ¿sí? Los tapones auditivos, ¿sí? Aquí hay dos tipos, tapones de espuma o orejeras de copa, ¿ya? Los marcamos. Aquí ojos y cara, ¿ya? Si acaso nosotros vamos a realizar actividades en zonas o observar actividades en las cuales haya proyección de partículas, pues debemos utilizar SFP, ¿sí? Toda esta matriz va acorde a las actividades que nosotros realizamos. Si nosotros no realizamos ninguna de esas acciones, pues no habría por qué colocar que vamos a utilizar SPP, porque recordemos que esto va a generar un valor que va a inflar el presupuesto. Entonces, debemos de dar el EPP acorde a si se realiza por parte de ese puesto de trabajo, la persona que desempeña ese puesto de trabajo, esa actividad. Cuando utilizan botas los médicos ocupacionales. Doctor, disculpe, ingeniero Quito, si puede bloquear el audio de la señorita Gloria Bonilla que está con algo. En la exposición, si nosotros, dentro de nuestra actividad está la visita a los puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo en el momento que se está haciendo la actividad hay exposición a ruido, pues nosotros debemos de solicitar la dotación de este tipo de EPP, ¿sí? Yo sé que me van a decir, sí, pero el EPP es lo último que se debe dar, ¿ya? Y vuelvo y les repito, sí, el EPP es lo último que se debe dar en el país de las maravillas y en el país donde hay presupuesto hasta más no poder. Mientras no tengamos una cultura de prevención, hemos comenzado con la evaluación de los niveles de riesgo, hemos comenzado con la sociabilización de cuáles son los efectos de la exposición de esos factores de riesgo en esos niveles y cuáles son las consecuencias. Entonces ya de a poquito estamos entrando. Y para tener controlado y cerrado cualquier efecto adverso por la exposición, pues es necesario el EPP, porque todavía, a pesar de que inclusive aquí actualmente en Ecuador se está haciendo la aerovía, y están con todas las normas de seguridad, está el tejido, está la malla, están los arnés, suspensorios. Uy, cierto, no coloqué arnés aquí. Tronco, arnés. ¿Cómo ustedes pueden colocar aquí? Ustedes pueden colocar, sombrean, insertan, unen y pueden colocar arnés. El EPP, ¿sí? Arnés. Y aquí le colocan, ¿no? Cantidad y frecuencia. Se los he dejado de tal forma que ustedes lo puedan manipular a su necesidad, ¿sí? Y qué cantidad de arnés le dan y todo lo demás. A pesar de eso, yo veo a la gente con su casquito, ¿sí? Y cuando van a ingresar visitantes, pues se coloca. Por ejemplo, en el caso de que están colocados todos los puestos de trabajo, como en algún momento nos pasó en el café. Ya estaban los EPP para todos los puestos de trabajo, pero no había EPP para visitantes, ¿ya? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que los cascos que se utilizaban solo eran los de reciclaje de las personas que eran despedidas, pues el EPP pasaba un proceso de desinfección, no se asignaba a nadie, sino que ese EPP era para visitas, ¿sí? Entonces, debe de también estar dentro de la matriz de EPP visitantes, cuáles son los EPP que se les da de manera estándar, o clasificar visitante de obra, pues cuáles son los EPP que va a llegar para utilizar en la obra, ¿no? Y así sucesivamente con esta mallita, ¿ya? Esta charla ha sido bastante sencilla, como les gusta a mis gerentes. Vaya a lo conciso, a lo preciso, en la menor cantidad de tiempo. Generalmente solo me dan 30 minutos para conversar con los manes, y en esos 30 minutos hay que ser bastante eficiente. En este caso, espero que esta pequeña sociabilización y esta herramienta que se las vamos a dar les ayude a su gestión. Esta herramienta la voy a actualizar porque me quedó muy bonita, modesta parte. La voy a tecnificar, como mis compañeros médicos de Guayaquil me conocen, colocarle botones para hacerla viva, como dice el ingeniero Vega, ¿sí? Preguntas que tengan. Estimado doctor,
Mire, dentro de lo que se ha dado en el chat, existe una pregunta inicial de la doctora Alexandra Mora. La doctora Alexandra Mora solicita que le expliquen si existe una matriz específica para médicos ocupacionales o es que entra dentro de la matriz de equipo de protección personal general. Los médicos ocupacionales llevábamos esta matriz, ¿sí? En la cual nosotros solamente detallábamos, ¿dónde está? Aquí. Nosotros detallábamos cuáles eran los cargos y cuáles eran los EPP, ¿sí? Que debía utilizar por su puesto de trabajo. Y nosotros teníamos marcado una cruz porque a nosotros a los médicos ocupacionales no nos indicaban con qué frecuencia la cambiaban. Nosotros los médicos nos enterábamos, era cuando el paciente llegaba con alguna molestia en los pies, dolores, uñeros, onicomicosis, y ahí uno le preguntaba, ¿y cuándo le cambiaron? Uy, doctor, hace 2 años me dieron bota, este año no me han dado bota, ¿ya? O venían con dolores, estaban hechos huecos las suelas. Entonces, ahí nos enterábamos nosotros los médicos de la frecuencia y la calidad, ¿ya? Porque eso era solamente prioridad de compras y del jefe de seguridad. En cambio, si nosotros hubiésemos tenido la charla de Gaspar en ese tiempo, ¿ya? Que Gaspar nos indicó, ¿no, señores? Tanto médicos como técnicos para evaluar la gestión de los EPP y evitar enfermedades o accidentes deben de conocer, pues, cuál es el riesgo, ya, que se tiene en esa actividad. ¿Cuál es, sí, el segmento del cuerpo que se me va a lesionar por un accidente o se me va a enfermar por exposición? ¿Cuál es el EPP que le toca? Entonces, este documento ahora le va a servir mucho, mi doctora, para actualizar la malla o la matriz, ¿ya? Porque nosotros le decimos matriz, o la plantilla que nosotros teníamos de auxiliar de bodega, EPP, casco, bota, faja, chaleco reflectivo, gafas, ¿ya? Con este actual documento, ¿sí? Nosotros ya vamos a tener, ¿ya? Cómo pelearle al departamento de compras. Oiga, señorita de compras, llegó el señor Marcillo, ¿sí? Con un problema ya en el pie, ya tiene una tendinitis plantar. El señor refiere de que ya la suela de la bota ya está, ¿cómo se llama? Desgastada, y yo estoy viendo en la matriz de EPP que está escrito que debe utilizar la bota de la bota de esta característica, ¿sí? La bota la bota dieléctrica, y la bota que yo le estoy viendo no es dieléctrica, ¿ya? Y dice que esta bota debe de ser, dice aquí en esta matriz, la bota debe de ser reemplazada en su deterioro, ¿ya? Y esto ya está deteriorado. Entonces, esta matriz tiene una doble función, ¿ya? Nos dice técnicamente cuáles son los EPP que se está comprando, nos dice cada qué tiempo se deben de remover. Entonces, esta matriz, así como la enseñó Gaspar y así como está identificada en varios trabajos de tesis, ¿ya? De ingenieros ecuatorianos, ¿sí? Porque estos documentos que yo saqué de aquí, esta es una tesis, ¿sí? Ya, de un ecuatoriano, ¿sí? El grupo éxito, que ustedes ya saben, aquí en Ecuador ya saben cuál es el grupo éxito, cuál es esa empresa. Doctor, podemos Entonces, considerar la pregunta ya contestada porque tenemos muchas más preguntas que considerar, ¿no? vea, No sé si le parece, no sé si sí. la persona que preguntó considera que ello está dado. Por lo pronto, como moderador, no me queda más que cortar porque debemos que seguir continuando con las siguientes preguntas, ¿no? No, sí, modéreme. Mi estimado colega, nuestro compañero amigo ingeniero Marco Córdoba, a través de él hace llegar la pregunta de José Juárez de Perú. Dice si cada médico cada uno, médico y técnico, debe ocupar su campo específico, cada quien por su lado, o deben hacer un trabajo en conjunto.
No, y concuerdo con lo de Gaspar, debe ser un trabajo en conjunto, ¿sí? Y es un trabajo que tiene muchos más beneficios tanto para el empleador como para el empleado, ¿sí? Imagínense que esto de aquí fue diseñado por un médico, pero con los conocimientos que Gaspar nos mostró en su charla. Entonces ahí ustedes ven la simbiosis, médico, técnico de seguridad, ingeniero o magíster en gestión. Recuerden que las mejores cosas salen de la unión de dos mentes, ¿sí? El que yo desempeñe un cargo que abarca las dos posiciones, pero esto de aquí me lo ayudó a afianzar un ingeniero, el ingeniero Gaspar. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Pregunte. Doctor, es solamente la pregunta que mandó el colega Juárez de Perú. Él indicaba, es por lo que tú comentaste al principio, doctor, que tú estás haciendo doble función. Él se refería, pero si al hacer doble función, ¿quién es el médico en tu empresa? Ya que cada quien tiene su rol específico en la empresa. El médico es médico y el técnico es técnico. Entonces, ¿quién es médico y quién es técnico en tu empresa? A eso era la pregunta que había hecho, que comentó. En las empresas donde estoy trabajando, que tienen de acuerdo a la clasificación internacional de riesgo, la una de venta de dispositivos de rastreo satelital tiene riesgo 3 y la otra, que es taller mecánico, que tiene de riesgo a nivel internacional 6. Los abogados de ambas empresas le han dicho, mételo al médico y que desempeñe ambas funciones, ¿sí? Entonces, bajo esa imposición la podemos hacer. En lo que sí en Ecuador está penado por la ley, por ejemplo, minería, petróleo, construcción, ¿ya? Ahí sí en Ecuador no es negociable. Pero doctor, y ahí me pego a la pregunta, disculpe que reitere. O sea que si el técnico quiere hacer algo del médico, también lo podría hacer, porque le exigen, no, tú tienes que hacerlo del médico. Sería factible también en base a lo que los abogados de tu empresa han dicho. O sea que la pregunta, como digo, repito lo del señor de Perú. Entonces, ¿quién es médico, quién es técnico? Porque entonces el técnico también algún día va a poder recetar algo si él conoce alguna respuesta o no. No, ¿por qué razón? Porque en el caso de recetar específicamente el código orgánico de la salud, no el nuevo, sino el código orgánico de la salud, esa facultad solamente se le atribuye al médico, ¿sí? Pero un ingeniero sí puede dar capacitaciones y charlas preventivas, ¿ya? Siempre y cuando tenga la instrucción. Por ejemplo, usted ingeniero, si hace un curso sobre cuáles son las medidas preventivas para evitar las infecciones digestivas, usted puede dar. Incluso salud ocupacional es eso, es capacitaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que no puede hacer el técnico? Lo que no puede hacer el técnico es interpretar, el técnico de seguridad, interpretar el resultado de exámenes, ¿ya? Por ejemplo, le llega una audiometría al técnico, quien le está dando el diagnóstico es el tecnólogo que realizó la audiometría, ¿ya? Le está diciendo que tiene una hipoacusia neurosensorial bilateral. Entonces el técnico viene acá y ¿cuál es el tratamiento que voy a seguir? ¿Ya? Pero está en la potestad de decirle al jefe de ese taller o de ese departamento, oye, mira, todas las audiometrías que les hicimos, hay como 10 personas y son solamente 15. El 75% está con hipoacusia, Claudio. ¿Qué vamos a hacer? Chuta, dice, hay que mandarlos al IES. Entonces, usted está en la posibilidad, ingeniero, de hacerlo. Lo que usted no puede hacer es tratarlo. ¿Qué es lo que yo no puedo hacer? ¿Ya? Lo que yo no puedo hacer, ¿sí? Es, por ejemplo, en el campo de la ingeniería, hacer un proyecto o un diseño de una cámara acústica. No tengo los conocimientos para hacer una cámara acústica, entonces no la voy, pero sí puedo como técnico médico contratar, porque ya hice la medición. Los niveles de ruidos están por encima de los 95 decibeles. Entonces, necesito contratar un personal técnico que me ayude a construir una cámara acústica. Y yo voy a gestionar que ese personal tenga todas las de ley para ingresar y no me sufra ningún accidente. ¿Sí? Positivo. Doctor,
Continuando con las preguntas que nos han hecho, hay un tema un poquito polémico y antes que usted lo diga, le tengo que meter mano yo. El asunto es la faja lumbar. Como doctor y como técnico tenemos que trabajar en equipo y tengo que indicarle lo siguiente. En Ecuador existe una cuestión legal, como usted acaba de hablar de los abogados, aquí en el país, pese a que a nivel mundial se considera que la faja lumbar no es para nada un equipo de protección personal, existen 3 o 4 cuerpos legales, se me escapa la memoria el momento, que exigen que se les dé la faja lumbar. Ojo, ahí viene el punto polémico. Yo como técnico me baso en lo que el médico me diga. Y dado la situación psicológica y todos los estudios que se han hecho, la faja lumbar le da una percepción falsa de seguridad y por ende se complican los cuadros. Pero al punto llegamos de la siguiente manera. Se le entrega la faja lumbar y al momento de entregar la faja lumbar también se le hace firmar un documento que dependerá de cómo definan en conjunto el médico con el técnico de seguridad y la parte legal para proteger a la empresa e indicar que se le está dotando al trabajador del equipo de protección personal. Óigase bien, el equipo de protección personal que deberá ser utilizado según lo que indique el cuerpo médico. Ahora, puede haber un problema incluso psicológico de estas personas. Pasa mucho con los estibadores. El tema es un poco complejo y es más, podríamos dedicarnos unos 5 o 10 minutos en el tema. Que complemente la respuesta del médico porque el doctor Henry es el expositor, yo solamente estoy complementando nada más. Ojo, doctor, por favor, hagámoslo muy corto a la respuesta porque nos tardamos demasiado en la respuesta. Continúe, por favor. Así es. Recuerden que quien les habla es también medio abogado y soy el abogado del diablo, ¿sí? Y a mí me pagan para evitarle sanciones a la empresa y me pagan para instruir a los obreros. Entonces, legalmente en Ecuador está permitido, ¿sí? Y en Ecuador hay una consideración legal, ¿sí? Cuando las cosas en Ecuador no están escritas, hágale caso a las normas internacionales, ¿sí? Pero si está escrito y es viejo, pues entonces escribo una carta a la asamblea para que lo modifique. Entonces en Ecuador sí nos penalizan si no hay una faja y también nos penalizan si el personal de prevención no hace énfasis sobre cuáles son los efectos negativos de la faja, ¿sí? Ahora, este documento es perfectible, ¿ya? No, en mi país sí está eliminado eso de la faja por norma y todo lo demás, lo sacan, ¿ya? Yo tengo que aterrizarlo a mi realidad y como dice mi esposa, medicina basada en mi evidencia. La que sigue. Bien, vamos con la siguiente pregunta, excelente. El ingeniero Johnny Tomala hace justamente sobre el tema. La pregunta indica, ¿recomendaría la faja lumbar como equipo de protección personal? Muy puntual. Yo sí la recomiendo más aún en las personas que trabajan en el área de la construcción. Yo sí se las recomiendo, pero dando las características de cómo utilizarla, porque cuando la faja lumbar es colocada y siguen agachándose de manera inapropiada, ¿cómo se llama? Los correctores, que son 2 fierros, se clavan en la parrilla costal y en la pelvis inferior, provocando lesiones y dolor. Entonces, a pesar de que se use la faja, se debe de mantener las normas de flexión, agarre y manipulación de carga debidos, ¿ya? Yo en ese grupo de trabajadores la uso en base a ese criterio, ¿no? Combinando tanto la biomecánica como la ayuda sugestiva que tienen ellos, ¿sí? Por mantenerla en uso. Muchas gracias, mi estimado doctor. Continuando, se habla sobre, Marco Córdoba hizo una pregunta un poco complicada en cuanto a la extensión del tema, y ahora sobre las mascarillas. Se estaba indicando en la exposición de que la mascarilla N95 se podría utilizar hasta 4 o 5 días, más tanto él como yo hemos visto y hemos leído
situaciones en las que se indica que la N95, la KN95 son elementos no reusables. No sé si es que hay alguna cosa que acotar respecto al tema. Esa es la pregunta. Claro, en la misma hoja de seguridad indica de que las mascarillas no son reutilizables, solamente valen una sola ocasión, ¿sí? Pero, vuelvo y repito, medicina basada en la evidencia y en la dotación de insumos, ¿ya? Ecuador es importador, no es, bueno, de las mascarillas de tela sí, ya es importador, entonces llegó un momento en que no había en stock y lo que había era un costo muy alto que los médicos nos inventamos, utilizarla, dar 4 mascarillas y que la mascarilla se usa, se descansa 2 días, se usa la mascarilla número 2, descansa 2 días, se usa la mascarilla número 3, así hasta completar el mes, ¿ya? Para que 4 mascarillas nos resistan 20 días laborables, ¿sí? Entonces, en base a ese criterio, pero de allí, cuando la dotación, los insumos, ¿ya? Estén en cantidades industriales y a un costo que no merme los despidos de las personas que están trabajando, pues se puede utilizar, como dice ¿cómo se llama? La hoja de seguridad, de una sola vida. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Existen mascarillas de tipo KN95 y N95 que son reutilizables, pero, oh sorpresa, las fábricas no las están fabricando, porque sí existe una mascarilla N95 con la R, pero no las están haciendo. ¿Por qué será? Ustedes ya lo saben, ¿sí? Bueno, continuando, mi estimado doctor. Nuestro compañero y amigo, Wenceslao, el psicólogo, nos está consultando. ¿Quién decide sobre los EPP al final de cuentas? ¿El doctor? ¿El técnico? ¿Quién mismo decide? ¿Quién decide? Compras. Por esa razón a compras sí. hay que pasarle ya todas las características y si es posible con 3 proveedores para que escoja el EPP que nosotros queremos. Ya compras se fija por el precio. Nosotros tenemos que hacer la investigación de en el mercado cuál es la que tiene el mejor precio con las características que nosotros queremos. Y nosotros debemos de siempre considerar en la compra de un EPP 3 características. Primero, confort ergonómico. Segundo, que sea accesible al departamento de compras, el precio. Y tercero, que sea resistente. Ya, eso es lo que yo me fijo en cualquier EPP que yo solicito comprar, ¿sí? Si no tiene esos 3 requisitos, no ingresa en la triada, ¿ya? Y tiene que cumplirlos. Entonces, hay compras, me la compra, ¿ya? Y listo. Ya, aquí tenemos una pregunta también interesante con respecto a la charla, ¿no? Dice, ¿un trabajador puede negarse a ejecutar sus funciones si no tiene los equipos de protección requeridos? Sí, sí puede. Y puede ir más allá. Puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo que esa empresa lo quiere hacer trabajar en esas condiciones y el Ministerio de Trabajo va a mandar a un inspector. Ahora, que esa persona, luego de esa denuncia, llega a conseguir trabajo en el Ecuador, pues muy difícil. Ese es otro tema. Bueno, continuando. Están diciendo sobre la matriz de riesgo. Lógicamente, la matriz de riesgo, la matriz de PP. El doctor indicó que la matriz va a estar accesible en la página de ASOPRE. Indíqueles, doctor, cómo mismo el asunto. Sí, en este momento el archivo Excel junto con la presentación van donde la emperatriz de ASOPREC, Marcia Moreno, quien lo carga al portal descargas, ¿sí? Y en ella, ustedes, en ese portal de www.asoprec.com, ustedes van a tener acceso a este documento. Este es el documento gratuito. Ya en próximos talleres con Marcia vamos a diseñar los talleres con costo, en donde, como dice el ingeniero Vega, quiero que esa matriz sea viva. ¿Qué quiere decir el ingeniero Vega? Que sea viva, que conforme avance el tiempo se vaya actualizando, ya con un solo clic, que se pueda importar la información hacia PDF, que pueda modificar las celdas, ya sin que se me dañe la estructura. Entonces, esas son cosas de programación. Entonces, con Marcia, en base a este documento, que este es como quien dice el abrebocas, que ustedes lo van a tener,
en próximos talleres con costo, pues vamos a tener ya la versión viva de la matriz. Doctor, yo le Esta quiero es hacer una gratuita. pregunta. Ya que Dígame. ya hemos cubierto todas las preguntas, le cuento. Yo quiero hacer una pregunta. En el tema de las matrices de selección, de identificación y todo lo que cuestión respecto a EPP, Marco también va a atender, va a tomar una pregunta. Está el asunto de que debería haber una nota, yo sí la he visto, yo la he aplicado, una nota en este documento que esclarezca qué hacer cuando el equipo de protección llegara a tener algún problema y fallara antes de lo que debería. Ejemplo, una bota de seguridad que tiene una falla de pegado y el lote, nos llegó un lote de 50, por decirlo así, de distintas tallas, empieza a fallar a la semana porque se despegó. Por ejemplo, en ese caso debería haber una nota bien clara que guíe a quien esté encargado del EPP o, más claro, compras, a ver qué es lo que debe hacer, para que nosotros tengamos bien claras las reglas del juego desde un inicio. No sé la pregunta si me la entiende. O sea, hace entender mi pregunta porque es más latosa. Ya, verás. ¿Qué es eso? Eso es lo que... Ahí, déjame ver. Ya, eso es lo que se llama, y que dentro de la investigación lo encontré, eso es lo que se llama el protocolo de EPP, en el cual está el registro de dotación, mantenimiento y observaciones, en el cual en ese protocolo se detalla, en el caso de que el EPP sufra desgaste, sufra lesiones que estén cubiertas dentro de la garantía, eso debe de ser enviado al proveedor para que dé una dotación nueva. Y en el caso de que pase la garantía, ¿sí? Debe de ser retirado y el usuario debe de ser dotado de un nuevo EPP. Ese documento lo desarrollamos nosotros en una de las empresas que trabajé, en Brenntag, en la cual ¿sí? Ya estaba estandarizado ya de dar el EPP al colaborador cuando haya algún deterioro o hay alguna falla en la misma fabricación del producto, sin que sea cobrado al colaborador. Cuando en el mismo procedimiento se le cobraba el EPP al colaborador, cuando este EPP todavía estaba dentro del tiempo de vida útil y se dañó por mal mantenimiento ya del usuario. ¿Sí? Entonces ahí, igualito que los accidentes en Brenntag, se hacía la investigación de por qué se dañó el EPP o por qué se desapareció el EPP. ¿Sí? Eso se detalla en un documento que se llama procedimiento o protocolo, ¿sí? De EPP. Entonces, ahí va detallado eso de ahí. Y nosotros lo podemos colocar. Considero que la pregunta está respuesta. Disculpe que le corte. Nuestro compañero Marco Córdoba le quiere hacer una pregunta. Por favor, Marco. Ah, ya, listo. Sí, disculpe, doctor. Lo que pasa es que hay algunas preguntas, tiene como 25 en fila. Por a ejemplo, ver, vamos ahí. Víctor Julio dice, actualmente se recomienda el uso de tapaboca quirúrgico debajo de los equipos de protección facial completa, la careta facial completa de filtro de carbono. ¿Qué opinión le merece? Claro, recordemos que la mascarilla quirúrgica no es hermética, ¿ya? Y la mascarilla quirúrgica protege al resto de la gente de tus virus, pero no te protege a ti de los virus del resto de la gente, porque no es hermética, ¿sí? Entonces, eso te da una protección del 70%. Como dijo la ministra de Chile, la ministra de Salud del Perú, la única forma de no contagiarse del SARS-CoV-2 es no respirando, ¿ya? Entonces, eso es imposible, porque por la respiración vas a eliminar pequeñas gotitas de flu, y si eres un PANDI, portador asintomático, pues vas. Entonces, si tú utilizas la mascarilla quirúrgica, tienes un 70% de protección. Para ese 30% más, utiliza la careta facial, y si ustedes se habrán dado cuenta que cuando andan con la careta facial y andan en la calle, cuando ustedes llegan a su casa, sacan la careta facial y ven gotitas, ven sombras, entonces ustedes pueden ver ahí que en el ambiente hay gotículas, entonces se pega. Entonces ahí ustedes aumentan el grado de protección
ya, es decir, ese 30% que no se lo da la mascarilla, pues se lo va a dar la careta, ¿sí? Y si esta careta es, como dice la gente, ergonómica, de última generación, que es así como cúpula, ya, chéverísimo, porque viene la parte aerodinámica, es decir, viene el aire y pasa así como los carros, así hacia las orejas, no con la que es así recta o media curva que llega y justamente hace vacío aquí, en las orejuelas, ¿ya? Y si tienen las orejas así, como Dumbo, entonces frum, va el aire y va para acá, ¿ya? Entonces, toda protección es bienvenida. Si ustedes pueden combinar, sí, careta con mascarilla, bienvenido sea. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento, doctor, yo tengo que utilizar eso? Si en mi actividad laboral yo tengo que hablar y estar en contacto con más de una persona. Ahí es obligatorio utilizar eso. Pero si no voy a tener contacto con ningún cristiano, solo yo, la mascarilla. Y si no voy a hablar, mascarilla. Doctor, creo que la pregunta estuvo si se puede o debería ser recomendable combinar dos mascarillas, que yo he visto muchas de las ocasiones que colocan una N95 sobre una mascarilla convencional que no hace sello hermético por ningún lado y que sin embargo gastan y botan dinero estúpidamente, disculpe la palabra, estúpidamente. Ya, ahí viene, no es estúpidamente, ¿por qué? Cuando tú combinas una mascarilla quirúrgica con la KN95 o cualquier mascarilla de tela, le estás dando a la KN95 o a la N95 más tiempo de vida útil. ¿Por qué razón? Porque al tú colocarte la mascarilla quirúrgica aquí, ya todos tus vapores, CO2 y toxinas se están absorbiendo por parte de la mascarilla quirúrgica. Y esa tú la puedes desechar porque ahorita ya está a 40 centavos. Perdón, 20 centavos. Entonces tú la puedes desechar y el tiempo de vida útil de la KN95 o la N95 se prolonga en el tiempo. ¿Ya? Pero doctor, voy al punto. Si yo compré, Marco va a entrar, si yo compré una N95 es porque estoy en una situación de alto riesgo. Estoy en una situación de alta exposición. Imagínate, tú doctor Henry Soriano, ¿usarías la combinación entrando a UCI? Pregunto. Claro, ¿por qué razón? Porque ya te estoy diciendo, UCI. la mascarilla N95, ¿ya? Pero la N95 te funciona si sella, si no, para eso mejor no te la pongas la N95 y utiliza la sencilla, pues. Sensei, la N95 me sirve un solo día, ¿ya? Un solo día. Entonces, si yo le combino... Cuando selle, pues, pero no sella. No, Sensei, aquí tienes que poner en claro esto. La mascarilla N95 fue diseñada para utilizarla una sola vez. Sí, Luego de eso, lo tienes que botar. pero Pero te yo la estoy funciona siempre y utilizando... cuando selle el contorno y Pero sí permita que sella. solo te ingrese el aire o el fluido. Bueno, que entre Marco Córdoba, porque Marco Córdoba está pidiendo... Sí, muchas gracias. colegas, aquí hay algunas preguntas que deberían leer y comentarios que están haciendo los compañeros. Nomás, mi doctor, es para contribuir. Estoy leyendo en este momento un artículo, yo creo que lo subimos a la comunidad SOPREC, el tema de ya han habido más de una o dos personas de lo que va de estos 2 últimos meses que han muerto por el tema de que su propio anhídrido carbónico regresa a su cuerpo. Están haciendo referencia con respecto a las personas que utilizan más de 5 o 6 horas el tipo de mascarillas. Ahora, pregunto, si con una mascarilla tenemos el problema, el ponernos doble mascarilla significa de que si algo me ayudaba a respirar cualquiera de las dos, la quirúrgica o la N95, significa que va a tener mayor restricción de aire y me puedo asfixiar o lo que sea, que ya salió un reportaje, o no le tengo miedo a eso, porque ya hay un reportaje sobre eso. No, nada que ver. Sí, recuerda que la mascarilla ya te permite pasar el aire, ¿ya? Y permite el intercambio gaseoso. Lo que te hace la mascarilla y el uso de tantas mascarillas, ¿ya? Es que vas a tener que aprender a respirar, ¿ya? Si no sabes respirar, ¿ya? Entonces te vas a asfixiar con tus mismos vapores, ¿sí? Ahora, existen diferentes características, ¿ya? De mascarilla, por ejemplo. La mascarilla normal, la blanca que ustedes ven, es para material particulado, ¿sí?
hay unas pruebas que se llama la prueba del sellado de mascarilla, ya que hay X mascarilla, ya que son con X cosas para limitar la entrada de ciertas, ¿cómo se llama? Vapores. Entonces, cuando tú utilices una mascarilla para vapores, ya, es decir, las mascarillas de grado químico, ahí, sensei, usted no tiene que por qué utilizar más protección, porque ya es suficiente con esa, es súper restrictiva. Ya, el tema es la mascarilla común y silvestre, esta que se utiliza para material particulado, que les vuelvo y les repito, la mascarilla para material particulado es FFP2, no sirve para el pinche virus, ¿ya? Y para la gotícula, la mascarilla específica es la FFP3, ¿sí? Doctor, aquí hay una pregunta de Nayelexi Márquez de Venezuela. Dice, ¿qué equipos de protección es bueno para los tripulantes en cabina cuando están en vuelo? O sea, me imagino, no entiendo un poco la pregunta, le transmito lo que dice allí, pero ya las personas que son tripulantes, ellos ya tienen algún tipo de protección, me imagino, los tripulantes, azafata, todos ellos. ¿Qué usted le recomendaría según la pregunta? Mira, en lo de las cabinas, recuerda que ahí estás en altitud, es un espacio cerrado, ¿sí? Por esa razón es que los tripulantes de cabina, en ellos es obligatorio la inversión de cada 7 días, pruebas PCR de cassette rápidas, de antígeno, ¿sí? Cada 7 días hacerse, porque a mayor altura, si acaso tiene algún problema, ahí sí, lo que usted dice, tienen algún problema respiratorio, ¿ya? Por lo cual deben de evaluarse cada 6 meses, porque siempre están en altitud, y en altitud hay muy poca cantidad de oxígeno. Entonces, allí la inversión es en su personal hacer las pruebas PCR de cassette, ¿sí? El antígeno, cada 7 días, y si acaso necesita utilizar mascarilla porque él la desea utilizar, pues allí vendría a utilizarse la mascarilla con filtro, ¿ya? Y la desinfección de la cabina, ¿ya? Porque la mascarilla con filtro lo protege a él, pero no lo protege al resto, para que haya el intercambio gaseoso. Entonces, esa sería mi recomendación. Y con esa pregunta, pues, te respondo en base a la experiencia y a lo que es la fisiología de la enfermedad. Perdón, Doctor, fisiopatología de la la enfermedad. doctora Alexandra Mora está consultando e indicando que, claro, dice, a mayor duración y se da más barato, se abarata el costo con la combinación, dice. Pero podría cambiar en 3 ocasiones las mascarillas por aseo más que nada. Es una consulta. Sí, se puede cambiar. ¿Cuándo cambiamos la mascarilla? Cuando a los primeros 5 segundos de colocárnoslas percibimos ya un olor a amonio, ¿ya? O un olor a rosas. Entonces, ahí, no es a rosa, es a otro olor, pero ya no percibimos el aire respirable como antes, ¿sí? Entonces, allí ya está saturado los filtros de la mascarilla, entonces hay que desecharla. Mire, Doctor, Joselina está haciendo una pregunta que es muy buena. Dice, tengo entendido que las mascarillas deben usarse sin barba, porque no se hallan bien. Claro, por eso hay que rasurarse. Claro. Pero miren, aquí les explico por qué razón sin barba, porque recuerden que esta belleza de mentón y los pelitos que les calen trasudan y tienen folículos. Entonces, cuando ustedes usan mascarilla, no transpira y se les va a formar pequeños granitos, ya barros, ¿ya? Entonces, es por ese motivo que se pide que se rasuren, ¿ya? Es para evitarse problemas en la epidermis, ¿ya? Que se formen folículos infecciosos, ¿ya? Una dermatitis piógena, y aparte de que si es muy barbudo, pues lo que ustedes pelean, la parte del cierre hermético, pues se va a perder. doctor La Enrique normativa Luna. indica, la normativa de cuando te venden, cuando te dan la mascarilla, N95, te indica claramente, y eso lo he dado en la exposición, te indica claramente que para ciertos cortes de barba no hay inconveniente. O sea, la barba se puede usar de tal manera que no impida el sello. El problema está, y lógico, escuchen lo que les digo,
que la normativa indica que la certificación del buen uso de la mascarilla N95 está en función de que se lo haga como ellos lo recomiendan. Si uno no lo hace y llegara a demandar, por decir, a 3M, a alguno de los vendedores a nivel mundial de estas mascarillas, no las chinas, porque las chinas yo no las he visto en ninguna parte de aquello, no tenemos cómo sacar rédito en aquello. Nuestro compañero Marco Córdoba está solicitando... Doctor, nos hemos parcializado solo hacia la mascarilla. Sin embargo, hay unas preguntas adicionales ahí. Wenceslao, con respecto a la pregunta que él hizo, él responde algo lógico, que aquí lamentablemente se compra lo más barato y no debería ser así. Yo tengo una pregunta un poco más general sobre eso, mi doctor. Con respecto al tema de los EPP como tal, ¿verdad? Si bien es cierto, aquí se compra lo más barato. Sin embargo, le puedo decir por experiencia propia que en más de una empresa aquí sí compran lo que le corresponde. Y no le estoy hablando de empresas muy grandes, estoy hablando de empresas de 15 o 20 personas que sí invierten un centavo más en su gente. Entonces yo creo que no podríamos un poco, porque aquí también mandaron un mensaje unos compañeros de Perú que indican de que entonces en Ecuador simplemente no protegen a la gente, lo cual no es así, compañero. No es que no protegen a la gente. Hay empresarios que prefieren, como dijo Wenceslao, lo más barato. No es general, ¿sí? Hay empresarios que son pequeños empresarios y sí gastan en su gente porque tienen muy claro que si no inviertes en seguridad, no inviertes en prevención, lo más probable es que en muy poco tiempo puedes tener una enfermedad profesional o una persona que se te va a accidentar. Por si acaso, no es general el que no compren EPPs adecuados. Eso nomás quería comentar, mi doctor. Es que estamos dando un poco una imagen como que aquí simplemente no nos estamos preocupando en la salud por el costo y no es así. Aquí hay empresas, muchas empresas que gastan su dinero en proteger a su gente, por si acaso. Claro. Bueno, la doctora también hace una acotación que es muy importante. Una pregunta a la vez. Dice, Stolmen dice, doctor, yo como parte de mi protección hago uso de cofia, de tela o quirúrgica para proteger mi cabello, pero trabajo en un dispensario de empresa, donde mi riesgo de contagio es moderado. ¿Está bien seguirlo haciendo? Claro. Mantenga, porque recuerde que el virus, la enfermedad es endémica, el virus puede estar 3 horas, ¿sí? Suspendido en el aire. Si usted utiliza aire acondicionado, hay una recirculación de aire, entonces si tiene el pelo descubierto, pues va a tener mayor superficie de extensión para que se pegue el microbio, ¿ya? Recuerde de que todos son sospechosos de ser portadores de COVID hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, úsela. Yo uso mi cofia y uso cofia de muñequitos, de tela ahí, con los Avengers, Dragon Ball. Raúl, si lees lo que recomienda el compañero Lino José, por favor. Ya. Lino, ¿se podría crear un catálogo para el área de adquisición que cumpla con las normas nacionales e internacionales? Sí, eso es lo que se suele hacer. ¿Y qué más dice Lino? Pedro también comenta algo. Pedro dice, antes de hacer la compra de las botas, le decíamos al proveedor que tenían que pasar la prueba de fuego. Si pasa dicha prueba, se hacía la compra. Claro, es que... Claro, generalmente lo que se hace en los procesos de compra siempre se pide una muestra o que traigan el equipo para someterlo a ¿cómo se llama? Al uso y al abuso. Ya veo que lo que dice, disculpa que te corte. Lino dice, está solicitando que le saquemos una duda. Dice, ¿cuál es la diferencia de la mascarilla quirúrgica N95 normal versus la N95 que tiene filtro? ¿Cuál es la más recomendable a usar? La una te protege, la otra te mata. La mascarilla quirúrgica no es hermética. La mascarilla, cualquier N95 que tiene filtro, lo protege a usted, ya, pero no protege al resto porque por la válvula de exhalación sale toda la cantidad de aire expirado. Cuando no tiene la válvula de exhalación, la membrana interna de la mascarilla absorbe, ¿sí?, ese aire expirado y lo adosa y dependiendo de la característica lo neutraliza, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Total. Doctor, otra preguntita que dice,
¿Qué material deberían ser las gafas protectoras que se usan en la pandemia para poder ser usadas sobre los lentes y que estos no se empañen? Ninguna, todas se te empañan. Hay algunos trucos que se les mete jabón, son mascarillas que tienen aquí unas ranuritas para que escape el vapor. Ya, las que nosotros hemos utilizado tanto en Tracklink como en API son las gafas de policarbonato, ¿ya? Esas allí, pero que son, son anchitas, ¿ya? No son pegadas como los lentes, son anchitas, ¿ya? Tienen espacio para permitir. Pero aún así hay algunos compañeros que cuando hablan se les opacan, razón por la cual lo que hicimos fue pedirle al proveedor de las mascarillas de tela que le ponga el alambrecito a la mascarilla de tela para que se adapte aquí y que la gafa caiga encima o los lentes caigan encima para evitar que se opaquen, ¿ya? Y con eso hemos atenuado. Doctor, una pregunta que va justamente al tema. Si se vinieron más preguntas, ¿ah? Solo tienen 8 minutos. Ya, entonces, dice que el uso del gel antibacterial para limpiar los lentes o alarga lo opacado y no se apacan. O sea, la pregunta es con respecto a si el gel opaca o no. No, dañan la membrana. No dañan usen, la membrana, la poquita membrana química que tiene se pierde. No usen. Yo he dañado algunos lentes así, no usen. Sí. Doctor, una consulta que yo quisiera que tengan claros todos. Respecto a, ya le paso a Marco. Los cascos. Si ven en el fondo, está de azufre, bueno, está invertido, tuve que invertir y bueno, quedó así. Ven los cascos que están en el fondo de mi pantalla. Existen cascos de distinta manera, distinto tipo, todos tienen su norma, pero a veces vamos por lo más barato. Y aquí yo me he topado con cascos de protección que pese a que dicen tener norma, no la pasan. Doctor, ¿qué opina o qué podemos hacer con respecto no solo al casco, sino a elementos que lamentablemente vienen con el sellito que dice que tiene norma, pero a vivas claras, luces, no lo pasan? Nosotros ya como empresa ya nos hemos curado en sano porque sí, nos dan todos los documentos, cumplen y ya cuando llega a la realidad es otra. Y en una ocasión sí nos estafaron vilmente, pero eso nos dejó la experiencia por esa razón que cualquier compra que hace el departamento de compras se pide la muestra para palpar si en realidad sirve o no sirve. Entonces, esa costumbre la tomamos en todas las empresas en las cuales yo he estado. Saben que pidan para ver si funciona o no funciona, o pidan para ver, palpar el producto, yo les digo, para que no nos den gato por liebre, ¿ya? Y retomando un poquito, en Ecuador, como en todo buen país latinoamericano, ¿ya? Se hace inversión, pero siempre el costo o la compra se hace de acuerdo a la cantidad de recursos que tengo. Por esa razón es que nosotros, cuando nos unimos los técnicos, le presentamos a compras los 3 mejores postores, pero que cumplen con lo que está escrito y pedimos la muestra. Doctor. Yo creo que la pregunta está respondida. Quisiera que contestemos 3 preguntas que están muy buenas aquí. Todas las preguntas son buenas. 6 minutos te quedan. Bueno, dice, la diferencia de tapón de silicona con los de espuma, ¿qué tipo recomendaría un trabajador con hipoacusia que no tiene una exposición a ruido muy alta? Y yo le pondría un complemento. Una cosa sería el mecánico que siempre anda con las manos sucias y otra cosa el que no las tiene sucias. Dele, doctor. Claro, o sea, aquí debemos de nosotros conocer cuál es la actividad. O sea, si en la actividad que ellos desarrollan, como lo dijo Raúl, va a estar con las manos sucias, si yo le voy a poner un tapón de goma o un tapón de espuma, ya va a tener problemas infecciosos en oído, ya. Y recordemos que debemos diferenciar qué tipo de ruido es. Si es un ruido de impacto, nada lo va a proteger, porque el ruido de impacto se transmite a través de la vía ósea.
pero si no hay ruido de impacto, yo prefiero, si va a estar expuesto a ese ruido más de 30 minutos, yo prefiero siempre son las orejeras si es mecánico, ¿ya? Si no es Doctor, mecánico, dígame. Marco está pidiendo que le atienda, Doctor, porque ahí se acaba y Marco no le le paramos bola. le saludan de México. Excelente. Acá los escuchan vía audio, por si acaso. Excelente Sí, exposición. Le mando una felicitación, que muy pronto van a estar también, dice, con la visual con nosotros. Verá, aquí hay una pregunta, doctor Pepa. restaurante. Y a mí me ha ocurrido lo que me están mencionando. Mire, dice, 4 te quedan, dime. ¿verdad? ¿Qué hacer? Dice, doctor, porque desde que uso la mascarilla tengo infecciones graves a los ojos. ¿En vista de qué? Me indican los médicos, ya que mi aliento sube hacia mis ojos, no permiten un flujo correcto por mis lentes y gafas que he usado. He usado KN95 chinas, KN95 importadas, las otras que son unas muy por ahí habladas, unas quirúrgicas, y todas me provocan exactamente lo mismo con los ojos. He usado las gafas completas y tengo un peor problema, se me empañan los lentes. ¿Qué hago? Tiene una infección ocular ahora. Primer punto, necesitamos determinar, ¿sí?, qué tipo de infección ocular es, ¿ya? Si es un síndrome de ojo seco, si es una conjuntivitis alérgica, ¿sí? Y alérgico al CO2 que sale de la transpiración. Eso creo que es. Eso creo que es. ¿Ya? Y con eso, gotitas y todo lo demás. Segundo punto, si ya ha probado con todas, yo le invito a que utilice las mascarillas de tela, pero las mascarillas de tela que tienen, como se llama aquí, el fijador nasal, ¿ya? Ajá. Y las mascarillas de tela que tienen 3 capas para que cada capa absorba el excedente de CO2 que usted emite. Ahora, debemos de determinar, de ahí vendría con un examen físico ya de su orofaringe para saber qué otros vapores están. Puede ser que tenga un problema de dispepsia, esofagitis por reflujo, síndrome de Solinger-Ellison o cualquier otro tipo de patología orogástrica en la cual ya los vapores no solamente sean CO2, sino ácido clorhídrico y todo lo demás, y esté usted teniendo una contaminación local, ¿ya? Y Doctor, producto de eso tenga la esto. última antes que se vaya, porque ya se nos va. ¿Qué tipo 2 de minutos les mascarilla quedan. debe usar en la cocina, en los restaurantes? Lo dice por la temperatura que se dan. Gloria Bonilla nos está preguntando. En los restaurantes es igualito, ¿sí?, que en los hospitales. La mascarilla que se debe utilizar allí es la mascarilla KN95 de cono, ¿ya? Y para mala suerte, esa mascarilla lo máximo que dura en ese tipo de ambiente es hasta 3 días, ¿sí? Porque se satura por el calor. Allí el técnico tiene que invertir, ahí hay que contratar al técnico porque el médico no sabe nada de eso, cómo tratar de mantener una temperatura dentro de esa cocina de no más de 32 grados centígrados con succionadores e intercambiadores de aire para que flujo, ¿sí? Pero ahí la mascarilla de tela no va bien, ¿ya? La mascarilla quirúrgica no es hermética. Y en este personal, por la manipulación de alimentos, ¿sí? Los controles ¿cómo se llama?, de grado biológico, en ellos sí se pediría ya ¿cómo se llama?, la evaluación la evaluación clínica del COE, de que ninguna persona asintomática respiratoria ingrese a laborar presencialmente, ¿sí? Porque la probabilidad de contagio en esos, ¿cómo se llama?, en esos entornos es alta, ¿ya? Entonces, la mascarilla de conito. ¿Por qué de conito? Porque permite un vacío, ¿sí? No las que te pegan, porque esa no. Y se les acabó el tiempo. Hemos cubierto todas las preguntas, al menos las estaban escritas. A ver, Y al momento, ¿cuántas preguntas más quedan para terminar con todas las preguntas? No me gusta dejar interrogantes. al momento, yo he revisado al menos el chat que me llegó público, no hay más preguntas. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a escribirle a Marco.
Y a Marco en su chat interno seguro que tiene preguntas pendientes. No sé si Marco tiene alguna pregunta. Lo que pasa es que yo tengo amigos en WhatsApp que ellos no ingresan porque están laborando o algo, no pueden ingresar. Y yo les pongo el audio, todas las charlas por lo rural, por eso me escriben a mí. Por eso me escriben. Franklin Márquez dice, ¿qué tipo de mascarilla se debe usar en en la cocina? Ya indicó. La doctora Alexandra, ya, hay casos de conjuntivitis, dice, por uso frecuente de la mascarilla. Yo he presentado ese caso, tengo lagrimeo constante de un solo ojo, pues en el mismo tengo un no sé qué es eso, Terigio. Terigio, por Yo uso de tengo la terigio, tela. sí. En todo caso, señor hospedador, muchas gracias. Eso era todo. Hay preguntas, doctor, que se le van a quedar y por favor, los que quieran escribirle al doctor, doctor, póngale sus detalles para que lo puedan. A ver, tienes ahí 10 minutos, A ver, las preguntas que tú dices que hay. Marco. A ver, aquí dice, bueno, el caso de conjuntivitis sí me gustaría, doctor, que nos explique bien, porque el tema de la mascarilla, me dicen que si le puede aclarar. El tema no, eso ya te lo expliqué de la conjuntivitis, necesitamos el tema de la mascarilla, que la persona me dice que él sí ha usado lo que usted dice, con el tema de las que se adaptan con el alambrito. Sin embargo, aunque se adapta con el alambrito, por su trabajo a él le llega el aliento a sus ojos y ahí sí está mal él. Por eso me preguntaba él, he usado de todo, pero usted hace referencia al alambrito y me dice que ya lo ha usado, igual tiene el problema. Pero ahí le falta, tiene que visitar al oftalmólogo y al gastroenterólogo, porque hay un problema ahí de base, ¿ya? Que es el aliento, la composición del aliento que tiene. O sea, le toca Pero visitar. si nadie pregunta, yo quiero hacer una pregunta, y si es que toca, hasta yo me contesto. El asunto, tenemos un montón de elementos de protección personal, que va de pie a la cabeza, el casco, las mascarillas, hoy por hoy mascarillas por el COVID, pero mucha gente en ocasiones se ve en la obligación de utilizar arnés. El uso del arnés, incluso yo sé que podría ser un tema bien largo, el uso del arnés tiene un elemento importante que el médico suele manejarlo también, que es el peso. Entonces, cuando uno entrega el EPP, fuera bueno, esa va mi pregunta, cuando uno le entrega el EPP, fuera bueno dotarle al que va a recibir el EPP de algún tipo de nota con respecto a que debe controlarse no solamente el chequeo que se hace en el momento en que va a subir al trabajo en altura, sino que es su obligación el cuidar su peso. Claro, hay en la charla que dio Gaspar, hay una diapositiva en la cual se detalla cuáles son las contraindicaciones y las observaciones que debe de tener el usuario con respecto al uso de EPP. Y en esa charla Gaspar indicó de que es muy útil que se le dé ese tipo de ficha de cada EPP que se utiliza al usuario para que tenga conocimiento de cuáles son las restricciones y también darle el alcance de que cuando incumple alguna de esas restricciones, pues lo notifique. Si es una restricción por salud, pues al médico ocupacional, o si es una restricción de tipo técnica, al técnico de seguridad y salud que labora en la empresa. Entonces, debemos en nosotros tener esa cultura que tiene en México de hacer una pequeña hoja de seguridad, ya acorde a la realidad de la empresa para el usuario. Lo que usted dice, este arnés de va de acá a acá, téngale usted, para que lo tenga como conocimiento. Sí. Sería como también un complemento a lo que se debería entregar por la faja lumbar, ¿no? Yo veo que mucha gente está preguntando con respecto al Excel. No sé si es que está subido o se lo va a subir. El doctor, explíquenos aquello. No, todavía no está subido. La emperatriz Marcia Moreno lo va, a subir en su momento, ¿sí? A la página web, tanto la presentación como la ayuda técnica. Doctor, una consulta adicional mía. Hay personas que tienen problemas en cuanto a la fisiología o cómo es la forma de su pie. Muchos dicen tengo el pie ancho, muchos dicen tengo el empeine muy alto. Complicaciones que se van a evidenciar al usar el equipo de protección, las botas dieléctricas, las botas de punta de acero, las botas de trabajo. ¿Qué debe hacer el trabajador o cómo debe manejar? No el técnico, yo soy técnico, pero como médico tengo cero. Entonces uno le dice al médico ayuda. ¿Qué hago? No, ahí trabajan los dos. Por ejemplo, cuando uno va a comprar las botas por primera vez, uno trata de
comprar lo que está técnicamente estandarizado y acorde para la actividad. Pero el técnico no hace la evaluación del pie. Entonces le da las botas y ahí lo que tiene que hacer el técnico es cualquier novedad o inquietud, indíquenmela para tenerla anotada y hacer la consulta respectiva. Entonces usted da 10 botas y de las 10 botas a los 3 días, 5 personas le indican de que le duele el pie. Entonces, esas 5 personas usted la pone en su lista y usted las evalúa y las sigue, ¿no? Ve, ¿cómo se llama? Cuáles son las actividades que realiza, pasa caminando y todo lo demás. Entonces ahí usted le pone otro cuadrito más. A Henry le duelen las botas, Henry trabaja caminando el 80% del tiempo. Entonces ya con esa información, usted se la pasa al médico ocupacional o hace la interconsulta. ¿Sabes qué? Ándate a un podólogo para que te mida el pie. Entonces ahí y le dices que por favor tráeme la respuesta. Entonces ahí le dice, ¿sabe qué? El podólogo o el médico ocupacional me encontró que tengo pie varo, pie equino, tengo pie plano, ya tengo un dorso ancho o tengo ¿cómo se llama? Un juanete y por esa razón me duele el pie. Entonces ahí usted ve la forma de que si hay más bota más grande, pues le hace más grande o si hay alguna bota ortopédica, pues usa bota ortopédica adecuada a seguridad. Entonces con eso usted se ayuda. Doctor, y me ahí, acordé de que me pasó un tema. Yo tuve en el Oriente a los esmeraldeños de manos más grandes que encontré en el mundo. Se colocaban los guantes y parecían esos guantes quirúrgicos. Hacían la mano así y se les reventaba el guante. No conseguí guantes más grandes. Entonces ya, tenía guantes descartables. Un día me duraban los guantes de estos señores soldadores. Entonces, ya vio. uno se enfrenta a estas situaciones y cada caso es especial. Pero en casos especiales, el doctor, el técnico, ¿quién debería dar la luz roja, la luz verde para decidir si el equipo de protección debe ser descontinuado o de alguna manera cambiado? El proveedor, no digo, sino el tipo de equipo de protección. O sea, quien decide que ya no va más ese EPP, ahí es el responsable de seguridad y salud, ¿ya? Por ejemplo, yo he descontinuado algunos EPP porque no han llegado a cumplir el tiempo de vida útil y más del 50% de los usuarios ha presentado molestias. Entonces, en la siguiente compra, ni por más que me llevan a comer a tal parte, yo no compro. Ya me voy con otro proveedor. ¿Ya? No, que vamos a mejorar. No. Ahora que si tú me vas a traer esas mismas botas que me la está dando OHS, ya, yo le voy a traer las botas que OHS O sea, le vende. mejoran el producto que te habían dado, lógicamente. Claro. Lógicamente. No sé si existe alguna otra consulta, alguna otra pregunta pendiente dentro de lo que es la sala. Marco está pidiendo, demos la palabra. Por favor, Marco. Marco, estás con... Hasta que se despidan ustedes, voy a ingresar a la página de Soprec, como siempre lo hago para que los compañeros se vayan guiando. Disculpe, ingeniero. Hasta que se despidan ustedes, yo voy a ingresar a la página de bien. Soprec. Bueno. Ya. Entonces, damos por terminada la charla el día de hoy. Se agradece a todos los que han sido parte de la misma, todos los miembros y los que son parte de toda Latinoamérica, pues tenemos participación de gente, tanto de manera online como los que Marco tiene en contacto por audio. Les agradecemos mucho a todos aquellos que estuvieron presentes. Siempre estaremos abiertos y, como es nuestra forma de actuar y trabajar con la ética del caso, estaremos dando charlas con cero costo, con la intención de que el conocimiento sea distribuido entre todos. Y lógicamente el aporte de ustedes siempre es importante. Siempre a Soprec, mediante su página web, mediante la comunicación directa, ya sea con los miembros, Marco más que nada, Henry, cualesquiera de los miembros de Soprec, estará abierto para recibir cualquier solicitud o cualquier información que quieran o vean importante difundir. Se les agradezco mucho a todos y se da por terminada la charla. Tiene la palabra nuestro compañero Víctor Mayorga y, si desea, Henry Soriano también. Por mi lado, Víctor, gracias por su tiempo.
un gusto y éxitos en la gestión que realizamos como prevencionistas. Un abrazo virtual a la Muchas distancia. gracias. Y Nos gracias. vemos, ingeniero. Bueno, agradeciendo al doctor Henry Soriano por su participación. Igualmente agradeciéndole a todos los compañeros de nuestra comunidad de SOPREC por habernos acompañado esta noche en este webinar, y también a la vez reiterándole la invitación a que participen en nuestros siguientes eventos, ¿no? Para el mes de octubre. El miércoles 14 a las 18 horas, auditoría ambiental dictada por el ingeniero Víctor Mayorga. También le hacemos la invitación al conversatorio con la alianza con la Universidad Minuto de Dios de Colombia. Esto va a ser un congreso que va a ser el sábado 17 de octubre, ¿no? Donde se va a hablar sobre normativa de la seguridad industrial y salud ocupacional en Latinoamérica. Vamos a tener panelistas, conferencistas de muy alto nivel de los países de Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿no? Entonces se le invita a ese conversatorio, a ese congreso el 17 de octubre, ¿no? Bueno, se informarán por nuestras páginas oficiales la hora del evento, ¿no? También para el jueves 22 vamos a tener el webinar Caracterización de escenario de riesgo, dictado por el licenciado Osvaldo Martínez de Venezuela, ¿no? Como verá, tenemos capacitaciones de técnicos de muy alto nivel internacionalmente. También vamos a tener para el sábado 24 norma 957/2005, dictada por el licenciado Herbie Sierra, ¿no? De Colombia. Vamos a aprender nosotros dentro de la comunidad también las normativas que se manejan en otros países, como le digo, la normativa 957/2005 de Colombia, ¿no? Tenemos para el martes 27 elaboración de permiso de trabajo y análisis de trabajo seguro ATS, dictado por el ingeniero Javier Tene de Ecuador. Ese tenemos para el martes 27 a las 18 horas. Así que, compañeros, les recomiendo seguir nuestras redes oficiales para que ahí estén enterados de todos los eventos que tenemos durante el mes de octubre. Ahí tenemos el calendario que les estuve indicando para que sean de su interés y puedan participar dentro de cada uno de estos webinars del mes de octubre. Entonces, reiterando el agradecimiento a todos, nos despedimos, ¿no? A todos los amigos, no se olviden suscribirse a su canal de Asoprec, no se olviden. Aquí están, le he puesto todos los videos, los que todavía estamos editando, que son de todo lo que se ha hecho para ustedes. Suscríbanse a nuestro canal del principal, que es de Asoprec. Ustedes entran allí, canal Asoprec, y también nuestro canal alternativo Seguridad y Salud, Tertulias TV. Por medio de Seguridad y Salud, Tertulias TV, estamos ya a partir de mañana comenzando con un programa que era el que teníamos en conjunto con Asoprec también en Radio San Francisco. Teníamos el programa Seguridad Industrial, el compromiso de todos. Ahora lo hemos hecho ya online y a partir de mañana vamos a tener 1 hora todas las semanas, los días lunes, vamos a subir el programa de ese día, que se va a tratar todos los temas que ocurren durante toda la semana, incluso recomendaciones de cada país, si lo desean, para poder tratarlo. En todo caso, me ofrezco para que me entrevistes si quieres. Encantado de la vida a todos ustedes, podemos entrevistarlo. Como les digo, suscríbanse por favor a nuestros canales, tanto de Asoprec como Seguridad y Salud, Tertulias TV. Por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido una excelente tarde para que vean que sí lo pudieron hacer, mis estimados queridos amigos. Víctor, mi doctor, como siempre, excelencia. Estimados amigos, Osvaldo, muchísimas gracias. Segundo, Felipe Palme, gracias por visitarnos también. Grendy, José, Laika Zamora, infaltable. Franklin Márquez, un abrazo, mi querido amigo. Víctor Julio, Graciela,
Franklin Parrales, a los tiempos, Franklin, bienvenido también. Lino José, Bernabé, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos.